Los estudios previos hemos conocido la construcción de la cabeza y las facciones. Este tema de expresión facial y expresión corporal requiere también recordar la importancia de ver a la figura humana dentro de una perspectiva. Si no somos capaces de comprender que primero tenemos que analizar cuál es la estructura geométrica para posteriormente encontrar la colocación correcta de las facciones, recordando que nuestro eje medio va a ser siempre la mitad de esta esfera imaginaria, cuyo eje de rotación está muy indicado por la posición, desde luego, de lo que es la nariz. Tenemos estos cortes en esa esfera que ya habíamos mencionado previamente. Estos pueden ser realmente una cuarta parte, quizá sexta parte del corte de la esfera. Recordar que el arco ciliar sería esta posición que tiene el cráneo, esta misma que analizamos en nuestros estudios previos de la estructura del cráneo. No olvidar que tenemos una curvatura. Cuando estamos dibujando el volumen de esta esfera imaginaria, tenemos que ver que todas las facciones van a coincidir con esa misma percepción que tenemos que tener de la forma, el volumen que tiene la esfera en sus planos, ya que es mucho más complejo hacerlo totalmente lineal y olvidando que esta misma curvatura lo que hace es alinear, por ejemplo, la base de la nariz y las comisuras de la boca. Una vez que hemos identificado dónde están estos puntos importantes dentro de la construcción, que aquí lo estoy trazando con papel vegetal sobre un dibujo previamente ya trazado, simplemente para acelerar un poco la explicación. Una vez que hemos identificado estos elementos, vamos a ver nuevamente que nuestro canon se vuelve a repetir, es decir, altura desde el punto medio de la esfera, la base de la nariz y nuestra barbilla está exactamente en esta posición, y el corte de la cara lateral de esta cabeza corresponde justamente a la mitad del corte imaginario de la esfera. Esto, ¿por qué va a ser importante trazarlo como una referencia importante dentro del estudio de la figura humana? Porque a partir de ahí podremos empezar a encontrar el volumen. Voy a esquematizar con la ayuda de nuestra fotografía parte de lo que sería el estudio de nariz, por ejemplo. La nariz se va a comportar en este caso como una pirámide truncada. Si bien no es necesario que dibujemos lo que son estos puentes de la nariz, ya que realmente lo que estamos haciendo es abstraer la información, en mi fotografía mi modelo tiene realmente una sombra que aparece en esta parte de aquí, pero si yo me imaginara esta pirámide truncada completa, lo que estaría viendo es algo parecido a la forma de un papalote. Si lo quieres ver así, es una estructura que también tiene, al momento de que esta cabeza está girando hacia atrás, vamos a ver la parte inferior. Entonces puedes imaginarte esta especie de sólido primero, para posteriormente encontrar también nuevas formas de dividir estos planos. Tenemos finalmente dentro del rostro planos importantes. Los ojos siempre van a estar en el plano frontal, al igual que nuestro cráneo lo estudiamos. Estas órbitas que tenemos, realmente la proporción de los ojos está a una distancia en la que en la vista frontal debe de haber la proporción nuevamente de otro ojo, y vamos a tener que estas áreas ya corresponden desde luego a lo que es nuestra cara lateral. La nariz está, por lo tanto, también en una posición frontal. Al estar girando la cabeza hacia atrás, pues lo que me imaginaría es que esta pequeña pirámide truncada, estoy encontrando la perspectiva. Mi horizonte en esta fotografía está bastante alto, porque corresponde a la altura a la que se está tomando esta fotografía, que es evidentemente una selfie.
Considera dónde está ese ojo que mira. En este caso, la cámara se comporta como un ojo que está observando la escena. Identificando este punto, podemos ser capaces de empezar a encontrar en dónde están estas áreas que vamos a tener posteriormente que segmentar dentro de la cabeza. Es decir, el ojo sabemos que está también en la cara frontal. Solamente como somos finalmente carnívoros, la raza humana, tenemos los ojos frontales. Evita que tus ojos se vayan a estas zonas que le corresponden quizá más a la posición, por ejemplo, de las cejas. Vamos a empezar a esquematizar aquí también todo esto de aquí, convirtiéndolo en trazos simplemente esbozados. Las cejas estarían, la parte final de las cejas estarían ya girando en ese plano. Sin embargo, los ojos conservan el plano frontal. El plano frontal de nuestra cabeza. Vamos a trazar aquí una línea imaginaria para empezar a ver esa curvatura. Y a la boca, por supuesto, también le corresponde el plano frontal. Recordar que la boca generalmente puede estar alineada con el párpado superior, la posición del iris más bien. Y que para trazar la boca, lo que estamos pensando también es la línea de expresión. Hay muchos métodos para dibujar narices, bocas, ojos, desde luego, que ya lo hemos revisado previamente. Sin embargo, en el tema de expresión facial y las facciones, y recordando cómo se comportan los músculos, por ejemplo, los risorios que nos hacen esbozar sonrisa, los elevadores del labio superior, es lo que eleva esta estructura del labio. Pero nuevamente vuelvo a recordar que en el corte, por ejemplo, de la esfera, al percibir la curvatura hay que tratar también nuevamente de alinear nuestras comisuras de los labios en la curvatura que corresponda a esta cabeza. Identificando esos puntos va a ser mucho más sencillo que alinees correctamente la nariz, que alinees correctamente los ojos, considerando la posición de los lagrimales, el extremo de los párpados, es decir, dibujando primero la línea de la curvatura. Vas a tener puntos de referencia para poder ubicar las facciones correctamente. El estudio de bocas, si nosotros pensamos, generalmente esta zona de aquí es una especie de medio cilindro, un cilindro dividido a la mitad exactamente. Por supuesto aquí he cambiado un poco la perspectiva, pero la referencia importante es ese corte de la mandíbula. Se interpreta generalmente en los métodos para dibujar labios como ese cilindro partido por la mitad en su eje vertical. Y posteriormente esa curvatura te puede ayudar a encontrar la posición de la boca. No hay que omitir la importancia de las comisuras de los labios, la expresión de la sonrisa que se capta mucho con las líneas. La línea de expresión de los labios es definitivamente la que dibuja el labio superior y el espacio que va a bordear en el labio superior e inferior. Es decir, va a quedar aquí un espacio. Generalmente podemos, por supuesto, encontrar las sonrisas que nos pueden mostrar la dentadura, y generalmente las zonas de mayor sombra que vamos a tener en el rostro pues están desde luego, por ejemplo, en la raíz del cabello, están en el párpado superior del ojo, parte por la que generalmente comenzamos el retrato. Van a estar intensas, por supuesto, las masas de cabello, las cejas. Esta curvatura, esta línea de expresión es similar a un área, por supuesto, que está con volumen y que está dentro o debajo de la superficie de una forma que sabemos que tiene volumen. Generalmente por eso se dibujan una especie de óvalos que nos puedan ayudar a ver o a percibir la forma del volumen dentro de los labios. Sin embargo, trata de no ver solamente una perspectiva. La idea de haber trabajado con diferentes facciones en el ejercicio previo es que justamente podamos ver un ojo en diferentes posiciones, no generalmente la vista
que conocemos, que es una vista frontal, que generalmente suele ser demasiado estática, sino los giros y las rotaciones que puede tener, por supuesto, las proporciones y cómo se empujan, por supuesto, tanto la nariz, sabemos que es un objeto que surge del rostro hacia afuera, y hay que pensar en esos volúmenes para poderlos dibujar correctamente. Por lo tanto, los labios también son un área con bastante volumen, menos que, por supuesto, como sobresale la nariz sobre el rostro. Sin embargo, sabemos también que lo que sucede alrededor de los labios, por ejemplo, lo que pasa en esta zona de la barbilla, es que estamos viendo volúmenes. Tenemos un área aquí que es el mentón, que por supuesto sabemos también es nuevamente por el prognatismo, como dibujamos el cráneo en la vista lateral, sabemos que los dientes se empujan ligeramente, la mandíbula se empuja hacia el frente y posteriormente los músculos y la piel en estas zonas son un poco más, con más volúmenes. Entonces, estos volúmenes no es necesario dibujar estas formas como tal, simplemente abstraer y entender que este volumen hace que se eleve esta zona de la piel o el músculo inclusive, y por lo tanto toda esta área de aquí va a quedar un poco más hacia atrás en un plano posterior. Plano frontal tendríamos un primer plano, nuevamente se elevan los labios y esto provoca unas sombras en ciertas zonas, ¿no? También debemos recordar que la nariz y justamente este espacio entre lo que son los labios superiores, pues también genera una especie de cuenco de forma hundida en los labios, en la parte superior de los labios, que se conoce como el orificio de Eros. Esta bonita curvatura que tenemos exactamente debajo de la nariz, de este puente que divide las fosas nasales y los labios superiores. Por lo tanto, eso sería el recordatorio de la importancia de ver las estructuras primero del rostro, la cabeza, como unas formas geométricas, ya que posteriormente lo que vamos a ir haciendo es añadir bloques que nos permitan también contemplar la estructura principal. Siempre que comencemos un dibujo, desde luego lo importante es ver la rotación de la cabeza, si esta cabeza está, en este caso, hacia atrás. Vamos a ver también el giro del cuello a partir de los músculos conocidos como los esternocleidomastoideos. Son músculos muy largos que van desde el esternón, por eso su nombre, desde el esternón, pasan por la zona de la garganta y llegan hasta el músculo mastoideo, hasta el orificio mastoideo, que es una zona que está debajo del cigomático. Haber estudiado el esqueleto y los músculos también deberá de hacer que empieces a encontrar esos volúmenes, por ejemplo, los deltoides en la zona, por ejemplo, de los hombros, los músculos de los trapecios que se asoman en esta parte de aquí, el músculo del trapecio, que es un músculo que se ensarta con lo que es la clavícula, justamente en el área posterior de la clavícula, a la vista, en la vista frontal. Si yo tratara de imaginar cómo está aquí el hueso de la clavícula, que se une con el hueso de la escápula, estaría más o menos en esta zona, y tendríamos por lo tanto esa posición en los huesos, por ejemplo. Si tratamos de ir visualizando ese volumen, esa estructura que nosotros conocemos, sabemos que la cabeza en la posición justamente a partir del punto medio, vamos a tener una importante referencia para lo que es el ancho, digamos el límite del hombro, tal y como lo vimos en el esquema del esqueleto frontal. La cabeza exactamente rotada en esta posición, justamente a partir de la línea media, nos genera la distancia de nuestros hombros. Por supuesto que en perspectiva, como tenemos el primer plano del brazo, de lo que sería el hombro derecho del modelo
hacia un primer plano y el cuerpo se comporta como una especie de tronco, los hombros que están más externos, más alejados de la vista, por supuesto van a tener una pequeña distorsión. Por eso es tan importante empezar a ver el objeto geométrico primero y posteriormente empezar a analizar las estructuras que hay, que ya comenzamos a dibujar. Recordarte que aquí, por ejemplo, tenemos una gran masa de músculos que hacen que hay una elevación en estos puntos, que son los músculos deltoides, y los pectorales estarían justamente en esta zona de aquí. ¿Por qué es importante visualizarlos? Porque vamos a tener probablemente que dibujarlo nuevamente. Cuando empecemos a trabajar el estudio de la figura humana y la expresión corporal, sumada a la expresión facial, es importante empezar a llevar lo que fueron los estudios, tanto de esqueleto como músculo, a una perspectiva. En la segunda parte de este video vamos a analizar el tema de manos, el tema también de cómo poder esbozar correctamente la posición de los pies.